La edad de la mentira. Va a dar que hablar durante ones y ones de tiempo. El gran apagón, el del pasado lunes. Toda España se quedó a las 12:33 del mediodía a oscuras. La literatura, la ciencia ficción, una auténtica distopía que aparece en muchos libros, en muchos relatos, en muchas películas, en muchas obras sobre lo que puede ocurrir en un momento casi futurista, que es lo que sucedió. Y nadie más que nuestro invitado conoce este asunto, un asunto que forma parte de la distopía y que forma parte de la ciencia ficción, de la literatura, forma parte del cine. La persona que más sabe sobre este asunto que conocemos y luego reflexiona muchísimo sobre la trascendencia de este tipo de hechos es el filósofo Francisco Martorell Campos, que está con nosotros en La Rosa de los Vientos, en esta edad de la mentira. Francisco Martorell, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Perfecto. Yo no sé si lo que ha ocurrido es distópico, es utópico, o no sé, por ejemplo, el hecho de que me parece un poco utópico dentro de la distopía, el hecho de que los parques y los columpios se hayan llenado de niños y haya hecho falta un apagón para eso. ¿Eso es distópico o es utópico? Porque no sabemos, sí. Yo no sé dónde cuadrarlo. Sí, bueno, los desastres, y hemos vivido ya unos cuantos. Los desastres son horribles, eso es lo primero que hay que decir, esta obviedad hay que recordarla, que los desastres siempre cuestan vidas y generan una serie de situaciones desagradables. No es mi intención romantizar el desastre, pero sí que es verdad que los desastres, y aquí incluiríamos desastres históricos como los apagones de Nueva York, el terremoto de San Francisco, el COVID-19... y los más recientes, la Dana o el apagón del otro día. Es verdad que los desastres también tienen, si se les observa con atención, de hecho hay una disciplina que es la sociología de los desastres, que estudia cómo se comporta la gente cuando ocurre una catástrofe, ¿no? Y si observamos con atención los desastres a lo largo de la historia, también abren perspectivas utópicas. Bueno, lo primero que hay que decir es que el desastre... por ejemplo, el apagón del otro día, la Dana, el COVID y tantos otros, los desastres impactan en el statu quo y lo hacen tambalear. Y por eso siempre que ocurre un desastre, los poderosos, políticos, empresarios, intentan restablecer el orden cuanto antes, porque el desastre cortocircuita el orden, lo interrumpe. Y los poderosos se ponen nerviosos por restablecer muy pronto lo que entendemos por normalidad, entre comillas, ¿no? Y esto en los estudios sobre el desastre se conoce como el pánico de las élites. Las élites se ponen tremendamente nerviosas ante estas situaciones y exigen o proponen, por ejemplo, que el ejército tome el control para evitar el caos, ¿no? Hubieron políticos el otro día que proponían que el ejército hiciera precisamente eso, ¿no? Que tomara el control para evitar el caos. Y esto es porque las élites creen que si el orden cae por una catástrofe, la gente corriente se va a comportar de una manera violenta, ¿no? Aprovechando la caída del orden y de la autoridad, que cometerá saqueos y que se desatará el pánico en las calles. Bueno, aquí lo que encontramos en realidad es el miedo a que la propiedad principalmente no se respete. Pero lo cierto es que el estudio de las catástrofes demuestra que la mayoría de la gente no se comporta de esa manera. La mayoría de la gente no saquea, la mayoría de la gente no comete actos delictivos. Al contrario, cuando se produce una catástrofe, un desastre, la gente, la inmensa mayoría, se muestra más solidaria, receptiva y altruista que nunca, más empática y menos jerárquica. Y encontramos todo tipo de formas espontáneas de ayuda mutua, etcétera. Lo vimos con la Dana en Valencia, la cantidad de gente que se sacrificó por los demás, que cooperó de manera desinteresada, y gente corriente que fue a ayudar a los damnificados. Es verdad que también hubo una cara B, y que en el caso de la Dana hubieron grupos ultra
que intentaron de alguna manera monopolizar o aprovecharse de la situación. Y es verdad que también detrás de las catástrofes últimamente tenemos todo tipo de teorías de la conspiración que aparecen enseguida, etcétera. Pero la mayoría de la gente se comportan de manera ejemplar. Y esto es un punto utópico de las catástrofes. Cuando hay una catástrofe, las personas normales ayudan a gente desconocida, arriesgan su vida por otras personas que no han visto en su vida, participan en movimientos de ayuda mutua y hacen cosas que en el día a día no harían y que, sin embargo, cuando se produce la catástrofe, aparecen estas formas de solidaridad que están ahí como enterradas en la cotidianidad, y esa sería la parte utópica de la catástrofe. Obviamente la parte distópica de la catástrofe es muy fuerte, está ahí, es un desastre, no es nada deseable una catástrofe, pero de esa parte distópica ya nos hablan todos los días. ¿Ya existía algún tipo de novela, de libro, de película? Tú eres un gran especialista en este asunto, en las utopías, en las distopías, a nivel literario, a nivel cinematográfico. ¿Existen obras que hayan especulado sobre lo que ocurriría en el mundo o lo que ocurriría en una sociedad si pasa una circunstancia de estas características? Esto no es nuevo, ¿no? Para ellos. Ya hay libros que hablan del apagón. Sí, hay muchas novelas catastrofistas, postapocalípticas, distópicas, que tienen como eje el recurso del apagón eléctrico, de una sociedad sin electricidad. Casi siempre se enfoca el asunto desde un prisma distópico. Se puedo poner unos cuantos ejemplos recientes. Por ejemplo, la novela Todo lo que amamos y dejamos atrás, de Elisa Gortari, La aurora del fin del mundo, de Pep Castellano, El país de las últimas cosas, de Paul Auster, esa es del 87, y hay una que recomendaría especialmente, que se llama la novela Detalle infinito, de Tim Maugham. Esta novela es del 2022, y lo que la hace especial es que no se centra únicamente en las consecuencias negativas del fin de la electricidad, un fin definitivo en el mundo, sino que indaga en cómo ese apagón significa el encendido de otras muchas cosas. A partir del apagón surgen comunidades alternativas, otras formas de relacionarnos. Ese apagón destruye la infraestructura del capitalismo, del sistema financiero internacional, destruye Internet y abre la posibilidad de reiniciar, por así decir, la máquina, ¿no? De construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. A mí personalmente no me convencen mucho ese tipo de utopías que tienen como punto de referencia el pasado, las sociedades anteriores a Internet, las sociedades preindustriales, y que cogen esa época preindustrial como modelo a seguir. Pero bueno, al menos la novela se atreve a no centrarse solo en lo distópico, ¿no? Y también intenta encontrar puntos utópicos en el motivo del apagón. Luego hay otra novela, Apocalipsis suave, de Will McIntosh, que está muy bien, y en series y películas de televisión pues hay un montón. El colapso, una serie francesa del 2019 que es muy conocida. Apagón, que fue una serie de Movistar del 2022. Revolution, del 2012. El efecto dominó, una película del 96. En el bosque, de 2015. Dejar el mundo atrás, del 2023. El cartero, de 1997. Hay muchas películas y series y novelas distópicas que ya indagaron qué ocurriría si la electricidad desapareciera para siempre, pero muy pocas de ellas se atreven a explorar posibilidades utópicas de ese escenario, y sin embargo las hay. Fíjate que lo que ocurrió en nuestro país el pasado lunes fueron unas horas, 8, 10, 12 horas, dependiendo del lugar, más o menos, más intenso o menos intenso, pero a mí me da la sensación de que no fue el apagón, ya hablo a nivel humano, ¿no? No fue el apagón en sí lo que provocó, lo que causó
esa inquietud en la gente, sino el hecho de no poder estar en contacto, que ese apagón también fue, y esto es el primero de estas características, al ser digital, al ser el mundo digital, lo que no teníamos era contacto con el mundo exterior, no podíamos llamar a nuestros seres queridos, no podíamos enterarnos a través de internet y a través de las redes de lo que estaba pasando. Y tengo la sensación de que eso molestaba más a la sociedad o daba más miedo o más incertidumbre que el hecho de que no hubiera luz, que no hubiera electricidad, que es algo que por más o menos horas hemos vivido en muchas otras ocasiones, sobre todo que es quien tiene un poquito más de años, en los 70, en los 80, en los 90, claro. En España se iba la luz todas las semanas y no pasaba nada. Claro, sí, completamente. Para mí, en mi opinión, lo que este incidente ha puesto de relieve es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo en filosofía de la tecnología, y es la gran dependencia tecnológica que estamos viviendo. Y la tecnología apunta en estos momentos es Internet, las redes sociales, y nos hemos habituado a estar en contacto y a estar localizables las 24 horas del día. Desde luego eso es una faceta nueva. Como tú decías, en el pasado no estábamos conectados las 24 horas del día, tenías el teléfono fijo y llamabas cuando llamabas. Y como nos hemos habituado a estar en permanente contacto y permanentemente conectados con los demás, es obvio que eso generó esa especie de ansiedad, ¿no? Y bueno, también lo que vivimos el otro día es una prueba de la fragilidad, ¿no?, de la civilización. En el día a día no lo pensamos y nos sentimos todopoderosos, sentimos que habitamos la época más avanzada de la historia, somos capaces de enviar cohetes al espacio, pero en ese tipo de incidentes también lo que hay es una toma de conciencia colectiva de que todo el edificio que hemos creado puede caerse sin más en cualquier momento, en un segundo. La verdad es que nuestro mundo es frágil porque depende de cosas muy materiales, como en este caso la comunicación, muy materiales en el sentido de que nos reflejan la racionalidad, nos reflejan sentimientos, estamos unidos y en contacto con el mundo a través de redes, precisamente hoy en redes. A mí me ha sorprendido mucho, yo creo que posiblemente en la vida he recibido tantísimos insultos, tantísimas vejaciones, me han expresado las cosas con un lenguaje tan burdo, tan brutal, tan ignorante, inculto, insignificante, muchas cosas a la gente que lo hacía. Pero yo creo que, y únicamente dije que, bueno, que tenemos que ser un poquito más fuertes, que apagones ha habido siempre y hemos tenido nunca tan largo. Bueno, pues la respuesta ha sido únicamente por no haber señalado el culpable y no decir que esto es consecuencia de la dictadura Vox. Yo creo que el apagón ha dejado al descubierto, ha apagado las luces de mucho sentido común. Bueno, no tenían, lo que pasa es que ha demostrado que el sentido común no necesitaba luces en ese caso. Claro, si algo consigue una catástrofe o un incidente catastrófico, sacar lo peor, como ¿verdad?, que vivimos, es que saca lo peor y también lo mejor. No recordemos, no olvidemos, ¿no?, lo que estábamos diciendo antes. También claro. También en las catástrofes aparece en la mayoría de la gente, creo yo, aparece una faceta que en el día a día está oculta, una faceta de ayuda mutua, de sacrificio por los otros, de solidaridad, que no hay que obviar. Porque claro, si la gente de la que hablas fuera la mayoría, la sociedad no podría existir. Es imposible que una sociedad exista si la mayoría de la población es tan desconfiada, tan iracunda, tan mal hablada. No podríamos vivir juntos. Luego también lo que ocurre es que las redes sociales tienen un efecto de amplificación de esta dimensión de los individuos, ¿no? Que probablemente mucha de esa gente que te dice esas cosas en redes, si te las encontraras en la calle cara a cara, no te las iban a decir. No te las ibas a... Y seguramente encontrarías casos que... Sí, porque normal. Solo encienden la mala leche cuando se apagan las luces. Claro, y bueno, aquí el caso está en que incidentes como del otro día y los incidentes
más grandes que han habido en el pasado. Lo que ponen de relieve son las conexiones que existen entre la economía, la tecnología, la ecología, la política. Todo se politiza, los incidentes son siempre políticos en algún sentido, o bien porque su causa es política, o bien porque se politizan después. Y ahora mismo estamos en un momento de polarización social extrema, yo diría que en casi todo el mundo occidental. Estamos en un momento en el que las fuerzas ultraconservadoras han adquirido un gran protagonismo y gracias en parte a las redes sociales han seducido a las generaciones más jóvenes, aparte, no a todos, pero aparte de las generaciones más jóvenes, y cualquier evento ellos lo interpretan en términos de una conspiración, ellos lo interpretan en términos de una incompetencia, según les conviene. Pero, volviendo un poco a lo de antes, que el apagón cortocircuitara Internet durante unas horas y que mucha gente saliera a la calle, se pusiera a jugar al fútbol en las plazas, a jugar a las cartas, se pusiera a bailar, se pusiera a hacer teatro o simplemente a charlar o a leer, es también una expresión de esa faceta utópica que a mí me gustaría subrayar, porque siempre estamos pensando en lo peor, siempre estamos pensando en la faceta distópica del asunto, y esto es políticamente contraproducente, porque entramos en el territorio de las políticas del miedo, que hoy tienen el control absoluto del ámbito ideológico. Las políticas del miedo nos asustan, nos obligan a ponernos a la defensiva. Las políticas del miedo provocan que la gente busque seguridad y protección en algún tipo de líder salvapatrias, en algún tipo de líder que les prometa que les va a salvar del caos, del woke, de cualquier amenaza real o inventada, y conducen a la desconfianza y al enfrentamiento. Es verdad que ante una catástrofe es normal que la gente tenga miedo, pero también hay que recordar que incluso en las peores catástrofes muchísima gente ha dado un ejemplo de esperanza y ha abierto posibilidades de un mundo distinto. El otro día esas imágenes de la gente en los parques descansando, leyendo, relajada, en pleno horario laboral, porque mucha gente tuvo que dejar el trabajo porque no había luz y las empresas no podían funcionar, bueno, nos ofrecieron de manera involuntaria una imagen de cómo podía ser el mundo realmente, un mundo que no estuviera, un mundo mejor, que no estuviera esclavizado a la lógica del trabajo, a la lógica de la producción, un mundo en el que la gente fuera más dueña de su tiempo y pudiera pues hacer cosas tranquilamente como estar en una plaza tomando una cerveza un lunes a la 1 del mediodía, que eso la gente normal no lo podemos hacer. Fíjate, en una situación estándar. Una de las escenas que a mí me llamaron mucho la atención, al ser un lunes, yo había vuelto de la radio ya al amanecer, ya muy por la mañana, había desayunado, me había ido a descansar eso de las 11 de la mañana, no, el mundo todavía funcionaba normal, y cuando me desperté me encontré con todo el caos, salí a la calle y vi algo que dije, jolines, tiene que pasar esto para que no ocurra. Yo vivo en una zona muy transitada de coches en la ciudad de Madrid. Nunca he visto que respetaran tanto los semáforos pese a que no funcionaban. Cuando funcionan se respeta menos, y cuando no funcionaban la gente se paraba solamente por el hecho de haber un semáforo. Y ojalá esa lectura fuera, tendríamos que sacar y extraer las cosas buenas, utópicas de las que pasaron. Claro. Si recordamos la Dana, que está muy cercana todavía, lo que ocurrió con la Dana y lo que ocurrió el lunes, muchísimos ejemplos, muchos casos de gente que ayudaba a desconocidos, vuelvo a insistir en esto, de gente que se organizaba para ayudar a la gente que lo necesitaba, de manera totalmente desinteresada. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, al menos para mí es la siguiente: que las personas capaces de crear un mundo mejor ya existen. Claro. No están por venir. Tienen que encenderse de otra forma, pero claro. Están entre nosotros.
Y esa capacidad utópica de la gente se activa, lamentablemente, con las catástrofes. Nos encanta conversar contigo, nos encanta también esta visión optimista, esta lectura de la parte utópica que tiene lo distópico, la parte utópica que tiene lo que ocurrió, el gran apagón que se produjo el lunes, también produjo una serie de reacciones y una serie de circunstancias que ojalá a uno le hagan cambiar y le hagan pensar y le hagan reflexionar y actuar en consecuencia, va a ser suficiente que eso sea así para conseguir que el futuro sea un poquito mejor. Francisco Martorell, filósofo, un enorme placer una vez más conversar contigo y reflexionar en tu compañía. Un abrazo. Gracias.